Es habitual que cuando sentimos algún malestar muscular, dolor de cabeza o síntomas de gripe, utilicemos medicamentos para aliviarlos, siendo el ibuprofeno y el paracetamol los más habituales. Pero ¿conoce usted las diferencias de las indicaciones generales de cada uno y el posible uso en conjunto? En este espacio Doctor en Casa lo explicaremos en detalle. Preste atención. En Doctor en Casa estoy ya junto al doctor Gabriel Olarte. Él es médico intensivista y experto en diagnóstico y tratamiento del dolor. Bienvenido al programa, Gabriel. Gracias por tu tiempo, por estar hoy día junto a nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gabriel, vamos a hablar del ibuprofeno y del paracetamol. Y la idea de este segmento del programa es que las personas puedan entender para qué se utiliza uno u otro medicamento y si estos se pueden usar en conjunto. Lo primero es señalar, es entender un poquito para qué se utiliza cada uno de ellos, ¿no? Bien, el ibuprofeno básicamente es un antiinflamatorio, está categorizado dentro de lo que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, para diferenciarlo de lo que son los corticoides, ¿no? Y es un producto que se utiliza muchas veces para varias patologías dolorosas, tanto benignas como malignas. Pero sobre las patologías benignas suele indicarse para todo lo que son patologías sistémicas que afectan, digamos, varios tejidos del organismo. Esto puede ser síndromes gripales, catarro, dolor de garganta. En las mujeres se utiliza muchísimo para la dismenorrea secundaria, con los ciclos menstruales, es la droga de elección, porque tiene varios trabajos que demostró que el ibuprofeno sobre otros antiinflamatorios e incluso sobre el paracetamol fue más eficiente en controlar el dolor de la menstruación. También se lo utiliza mucho en odontología como antiinflamatorio y como analgésico. El paracetamol es muy buen analgésico, también baja la temperatura, al igual que el ibuprofeno, pero no es antiinflamatorio. Entonces podemos utilizarlo también en varias patologías para bajar la intensidad del dolor. Sin embargo, no tenemos ese efecto antiinflamatorio para desinflamar tejidos, solamente lo que hace es controlar el dolor. Así que esas creo que son las diferencias básicas. ¿Y en qué paciente estos medicamentos no están, no se recomienda su uso? Bien, el paracetamol en realidad se puede utilizar en una población muy amplia. Hay que tener especial precaución en aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática severa, importante. Son pacientes que están muy enfermos, quizás con un hígado que funciona muy mal y que requieren inclusive muchas veces de trasplante hepático. Entonces, la contraindicación fundamental del paracetamol son pacientes con hepatopatías crónicas importantes. En los pacientes o las personas alcohólicas y en los pacientes ancianos siempre se recomienda utilizar una dosis menor a la dosis máxima propuesta del paracetamol, que son aproximadamente de 4 gramos día. O sea que en los ancianos y en los pacientes que padecen alcoholismo o tienen hepatopatía crónica no tan grave, en vez de utilizar 4 gramos día, utilizamos 3 gramos días, o la dosis mínima necesaria que necesite el paciente, por supuesto. En cuanto al ibuprofeno, y al igual que otros antiinflamatorios, las precauciones tienen que ver con aquellos pacientes que tienen alguna falla de los riñones en forma crónica, porque cualquier antiinflamatorio puede empeorar un poco la función de los riñones, y en aquellos pacientes que han padecido úlceras gástricas o hemorragias digestivas. Los antiinflamatorios son drogas que tratamos de utilizar en la menor cantidad posible. De todas formas, si uno compara el ibuprofeno contra otros antiinflamatorios o otro grupo de antiinflamatorios como el diclofenaco, el ketorolac, etc., vemos que el ibuprofeno es el que menor daño gastrointestinal produce comparándolo contra naproxeno, etc. O sea que si uno tiene que utilizar un antiinflamatorio, lo podemos utilizar. Otro tema aparte es el embarazo, ¿no? En el embarazo seguramente se va a recetar paracetamol, porque dentro de todas estas drogas es la única droga que es clase B para el embarazo, digamos, son las drogas más seguras.
Sin embargo, hay pacientes que tienen procesos inflamatorios crónicos, enfermedades autoinmunes, etcétera, y la recomendación en ese caso del ibuprofeno y otros tantos antiinflamatorios es no utilizarlo preferentemente en el tercer trimestre del embarazo, porque ahí puede traer algún trastorno quizás en un ductus que tiene el bebé que podría cerrarlo. Así que siempre se utiliza paracetamol, que es la forma más segura, y en aquellas personas embarazadas que necesitan antiinflamatorios se prefieren en el primer y segundo trimestre del embarazo. Correcto. Siempre, por supuesto, con consulta al médico obstetra, ¿no? Eso es fundamental, sobre todo en el embarazo. Respecto de los tiempos de utilización, una semana, 2 semanas, ¿existe alguna diferencia respecto del uso en tiempo? Sí, a ver, los antiinflamatorios son muy buenas drogas, el ibuprofeno es un excelente producto, pero tenemos que considerar que a largo plazo, utilizado frecuentemente me refiero 2 o 3 tomas diarias durante un tiempo prolongado, semanas e incluso meses, pueden producir estos efectos secundarios, ¿no? Gastritis, úlcera, hemorragia digestiva, pueden alterar la función de los riñones, etc. Entonces, uno trata de utilizar los antiinflamatorios por el menor tiempo posible. Ejemplo, el paciente tiene un esguince, una torcedura en un pie, lo que fuera, vamos a darle tratamiento antiinflamatorio durante 15 días, 20 días, un mes, hasta que el proceso se resuelva y le vamos a recomendar que lo suspenda, siempre con vigilancia médica. El problema es la automedicación, ¿no? Muchas veces alguien le recomienda, bueno, tome ibuprofeno o diclofenaco, lo que fuera, y las personas los toman por muchos meses, y esos son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener justamente estas complicaciones. Así que sí, hay un tiempo que está escrito en literatura del riesgo de mayor gastritis, que son aproximadamente 7 días. O en estos artículos dicen que durante los primeros 7 días del tratamiento con antiinflamatorio los efectos gastrointestinales probablemente sean muy bajos. Pasando los 7 días ya ahí podemos tener un poquito más de complicaciones. Correcto. ¿En qué casos se utilizan ambos, paracetamol e ibuprofeno? Bien, en general se utilizan para dolores crónicos, porque el paracetamol se utiliza por ahí por un tiempito más prolongado que los antiinflamatorios. Como tienen mecanismos de acción diferentes, uno utiliza antiinflamatorios, utiliza paracetamol, que no es antiinflamatorio, pero es analgésico, y esa combinación no incrementa el riesgo de complicaciones secundarias ni gastrointestinales ni renales. Así que esto es importante remarcarlo. Algunos pacientes que tienen patologías dolorosas crónicas, claro, artrosis, etcétera, utilizamos antiinflamatorios para paliar las crisis dolorosas, ¿no? Porque es un dolor crónico. Entonces, en esas patologías inflamatorias, cuando hay una crisis dolorosa, lo utilizamos 15 días, 20 días, el tiempo que lo necesite, y tratamos de retirarlo. Paracetamol se puede seguir tomando un poco más, pero bueno, no tiene el efecto antiinflamatorio, entonces en esas patologías no calma tan bien el dolor. En general, responde mejor al ibuprofeno que al paracetamol. Y en enfermedades dolorosas crónicas un poco más importantes, lo asociamos incluso a otros fármacos que producen analgesia, con opioides que son derivados de la morfina, etcétera, etcétera. Y también utilizamos por los periodos más cortos posibles, ¿no? Correcto. Interesante tema. Para las personas que hoy día pueden estar a lo mejor en un tratamiento justamente con ibuprofeno, con paracetamol, Gabriel, ¿cuáles serían las recomendaciones en general? Yo sé que en todo este segmento ya hemos dado un montón de input, de consejos interesantes, importantes, pero las personas que hoy día están a lo mejor en un tratamiento con ibuprofeno, ¿cuáles serían las cosas que tú le dirías que son importantes tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, mientras que se tome ibuprofeno, primero, tratar de tomarlo como todas las medicaciones, el tiempo justo y necesario. Siempre es recomendable que no se automedique, que tenga control con su médico. Hay otras situaciones, por ejemplo, los pacientes que están anticoagulados con determinadas drogas, la utilización de antiinflamatorios puede prolongar la coagulación. Entonces, es recomendable que siempre tenga un seguimiento médico. Eventualmente, si el paciente tiene cefalea, migraña, digamos, un dolor, dismenorrea por la menstruación, pueden tomar 2 o 3 días y cuanto antes suspenderlo. Pero creo que el kit de la cuestión es la supervisión, no tomarlo por siempre, porque ahí es cuando
tenemos los efectos secundarios. Son drogas muy seguras, el ibuprofeno es una droga muy segura, pero bueno, todo tiene que ver con el tiempo de utilización como cualquier otro producto. Y si uno debería elegir ibuprofeno, por ahí la recomendación sería también la cápsula de gelatina, que son de más fácil deglución, se libra más rápidamente en el estómago, la droga está diluida, por lo tanto la absorción es mucho más rápida. Así que es una tecnología superior en el manejo del producto. Si puede elegir, digamos, por ahí la preferencia es la cápsula blanda, que, claro, actúa más rápidamente. Correcto. Gabriel, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por todos los consejos que nos diste, que estoy seguro sirven muchísimas a las personas que obviamente nos ven y nos escuchan en la radio también. Muchas gracias y una excelente jornada para ti. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar en el programa. Un abrazo grande. Abrazo. Es muy importante destacar que no debe automedicarse, ya que incluso fármacos como el ibuprofeno y el paracetamol tienen contraindicaciones y efectos secundarios. Por ello, ante la necesidad de algún tipo de tratamiento, debe seguir las indicaciones de su médico. Si usted quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestra página web www.mundodec.com.